Buenos días, les damos la bienvenida a la tercera edición de la Cátedra Tomás Carrasquilla, ciclo que en esta ocasión está a cargo del Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra. La cátedra es organizada por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia y por la Facultad de Comunicaciones. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Miguel Ángel Pineda Cupa, investigador en Historia de la Edición en Colombia, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en estudios editoriales. Actualmente es el director general de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Miguel es autor de varios artículos, entre los que se destaca Colecciones colombianas de la primera mitad del siglo XX, una revisión bibliográfica y editorial, que fue publicado en el 2018, y también es autor de un libro que les recomiendo muchísimo, que se titula Editar en Colombia en el siglo XX, la selección Samper Ortega de literatura colombiana 1928-1937. También fue becario del Ministerio de Cultura en su programa de estímulos del 2016. A él le otorgaron la beca Instituto Caro y Cuervo de Investigación en Historia Editorial en Colombia. Hoy nos acompaña con la conferencia Revisitar el archivo editorial de Daniel Samper Ortega y la editorial Minerva, otras consideraciones sobre la edición y la publicación de la selección Samper Ortega de literatura colombiana. Miguel, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Bien, Ana, muchas gracias. Quisiera confirmar contigo que se escucha bien y que está funcionando todo muy bien. Perfecto, Eh, te ves bien, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, en principio yo le quiero agradecer a la Universidad de Antioquia, a este programa tan interesante de la Cátedra Tomás Carrasquilla. Es un muy buen espacio para poder seguir discutiendo sobre literatura, edición, libros, lectura. Y bueno, el tema de mi conferencia, por supuesto, pues como ya lo podrán ver en este mismo momento, eh, digamos que tiene pues esta función pues de revelar algunas cuestiones, eh, digamos, ya estos de carácter socioeconómico que influyeron en la selección Samper Ortega de literatura colombiana y que por supuesto, pues bueno, nos permite adentrarnos en un sistema y en un caso de la edición colombiana que a todas luces sigue revelándonos muchas cosas y varios interrogantes todavía por trabajar. Creo que al final de la conferencia dejaré consignados algunos interrogantes que posibilitan seguir dialogando sobre este tan importante caso y tan importante archivo que se conserva hoy en día en el gimnasio moderno de aquí de Bogotá. Bien, yo para empezar, pues por supuesto yo quisiera entrar como en contexto y dar, antes de revelar las grandes novedades que tiene este tema de investigación, al que yo me he dedicado casi ya por cerca de 3 o 4 años, eh, quisiera entrar propiamente con el asunto de los sujetos, ¿no? Las personas que hacen parte de esta historia, que son, por supuesto, fundamentales para entender ciertas dinámicas socioeconómicas al interior de un caso editorial como es este, y un caso cultural, literario, por supuesto, si también se quiere entender desde esa perspectiva. Por supuesto, Daniel Samper Ortega, literato, intelectual colombiano, que hizo sus labores primordialmente durante las primeras décadas del siglo XX, y que aquí yo relacioné algunos datos biográficos muy rápidos, ¿no? Muy esquemáticos de las tantas cosas que hizo a nivel intelectual y cultural en el escenario colombiano. Por supuesto, ahí menciono que fue cofundador de Santa Fe y Bogotá en 1923. Daniel Samper también fue cofundador del Seminario Literario Repertorio Selecto, fundador de revistas como Senderos, que funcionó ya a partir de 1934 en la Biblioteca Nacional, cuando él ya asumió la dirección de la biblioteca. También en el ámbito de los negocios, pues fue secretario y gerente de la empresa eléctrica de Bogotá, que era administración de los Samper en ese entonces y pues en las primeras décadas del siglo XX, escritor de novelas, obras teatrales como La Obsesión. Esto es una novela de Samper Ortega que es como una de las más reconocidas. Soraya, bueno, otras novelas y obras teatrales que cumplieron un papel también importante en el escenario literario colombiano.
Fue colaborador permanente del Gráfico, El Tiempo, fue por cierto periodo corto director del Teatro Colón, de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional sí lo fue desde 1931 hasta el 38. Por supuesto, el tema que nos atañe hoy, que es el compilador de la selección Samper Ortega, Literatura Colombiana, y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y presidente luego, después en el 38, 37-38, de la Academia Colombiana de Historia. Eh, por supuesto, un segundo sujeto al que tenemos que referirnos es Pedro Ignacio Escobar Umaña. Él es a grandes rasgos el editor de la selección Samper Ortega de literatura colombiana, y esto es un rasgo bien importante porque si creíamos antes que Samper Ortega era el editor de la selección Samper Ortega, la discursividad y las concepciones de la época, por supuesto, nos hablaban de que el editor propiamente, o sea, el concepto relacionado con la editorial, el dueño de la editorial, el mayor accionista de la editorial, era el que adquiría, por supuesto, el carácter de editor. Si hay una editorial, pues por supuesto aquí hay un editor. Y Samper Ortega otorgaba, digamos, este carácter de editor a Pedro Ignacio Escobar Umaña, que nació en 1904 y murió en 1959. Fue abogado no graduado de la Universidad Externa de Colombia. Ejerció su profesión, pero sin el título. Gerente y mayor accionista de la editorial Minerva S.A. entre 1930 y 1937, y por su familia, por sus hijas que aún siguen vivas, sabemos que estuvo dedicado a negocios de finca raíz y actividades pues jurídico-legales que heredó de su familia. Bueno, ahora quisiera pasar también a hablar rápidamente y resumidamente sobre la idea del objeto, o el objeto, es el objeto de esta conferencia, que es la selección Samper Ortega de Literatura Colombiana. Por supuesto que aquí estamos hablando de una colección de autores nacionales que nació en su raíz y en su idea primogénea, nació siendo o denominada como una colección de autores nacionales, y que cerca de mediados de la década de 1930 adquirió el valor de selección Samper Ortega de Literatura Colombiana. ¿Sí? Y aquí la idea de la colección es, por supuesto, entender que era una selección de libros de 101 volúmenes con uno de índices y 100 numerados y divididos en 10 secciones: prosa literaria, cuento y novela, cuadros de costumbres, historia y leyendas, ciencias y educación, ensayos, periodismo, elocuencia, poesía y teatro. Pero para un poco adentrarnos en la idea o en la concepción de colección o la selección, como este gran objeto, ¿no? Que intervino en una serie de relaciones y unas dinámicas sociales, políticas y académicas. Por supuesto que tendremos que remitirnos a la concepción de época, que por supuesto nos habla de que la selección Samper Ortega, ante todo, cumplió tres papeles importantes en su condición de colección. Samper Ortega decía que la colección consistía en un método de leer metódicamente cuanto sea posible de lo que se ha escrito en Colombia, es escoger dentro de tales lecturas sin antipatías ni preferencias por un autor o por un bando político, y por supuesto descartar con entereza cuanto nos parezca inferior. Esa era la dinámica, la concepción de él, según él, de lo que significaba su selección Samper Ortega, la dinámica de comportamiento de la colección. Por supuesto, también para él lo fue y lo manifestó en esos términos de que formar una colección de autores colombianos no era una cuestión para los eruditos o iba propiamente para el ámbito o los circuitos intelectuales de la época, sino era un objeto para divulgar en el extranjero y entre los estudiantes de literatura de las obras más salientes de nuestros escritores. Por supuesto, la colección también es, en su idea de época, por supuesto también es una idea de límite, ¿no? También fija unas ideas de límites que fijó la editorial Minero. Entonces, la colección es un grupo de 100 volúmenes cuyo promedio no debía exceder las 180 páginas. Esto, por supuesto, se va a ver desfasado, esto va a cambiar, va a ser una cuestión variable, incierta, compleja, pero de todas maneras así se definió la colección, ¿no? Una colección de 100 volúmenes, 180 páginas por cada volumen en promedio.
Y por supuesto, a nivel político, social, la colección en los discursos, por supuesto que fue una cuestión de señalamiento hacia su compilador, porque se le confirió, o el gobierno en ese entonces, que en parte se jugó entre el gobierno de Olaya Herrera y López Pumarejo, se le acusó pues a ese gobierno de haber seleccionado a una persona para señalar los mejores autores del país mediante una biblioteca colombiana, ¿no? Entonces, esto también refleja esta amplitud conceptual y del comportamiento, la dinámica que llevaba en ese entonces la selección Samper Ortega desde su concepción como idea de colección o selección que finalmente terminó adquiriendo. Esa transformación de colección a selección es interesante porque de todas maneras el derecho de autor y la autoría de una selección, por supuesto que distinguía a cualquier otra idea de colección de la época. Entonces eso marca un presente muy importante, inédito también en cierta medida, por su extensión y por la cantidad de autores, textos que reunió la selección Samper Ortega. Pero bueno, rápidamente, ahora hablándolo desde una perspectiva un poco más teórica y más amplia, ¿no? Por supuesto que la selección Samper Ortega es un ejemplo, un claro ejemplo también de un fenómeno cultural, ¿no? Que son estos fenómenos, son estos artefactos que se insertan y generan procesos sociales para ocupar espacios de nichos. Y esto yo lo estoy hablando en términos de Johnny Spires, que es el compilador, el editor de, de dos volúmenes muy interesantes sobre la cultura de las colecciones editoriales, eh, de las colecciones de editores, ¿no? Y también él dentro de, o los trabajos abordados a lo largo de los dos volúmenes nos hablan de que el concepto de nicho es un conjunto de capacidades para extraer recursos, para sobrevivir al peligro y para competir, a la vez que también hay un grupo correspondiente de necesidades, ¿no? Tanto del quien atiende el nicho como de quien se inserta dentro del nicho como población que conforma ese espacio, ¿no? Ese espacio cultural y ese espacio económico. Por supuesto, la selección Samper Ortega también devela una variedad de sentidos de identidad nacional y lo vamos a ver más adelante, pero claro que la perspectiva teórica nos revela un paso muy importante sobre la pluralidad o la diversidad de sentidos de identidad y nacionalidad que se manifiestan en estos objetos editoriales, estos fenómenos culturales que son las colecciones. Y finalmente pues nos dice que son empresas de riesgo, son por supuesto competitivas, pero al fin y al cabo empresas culturales fundamentales que plantean pues cuestiones sociales, económicas dentro de los eventos y las discursividades de las naciones en ciertas épocas y ciertos momentos. Por supuesto también esto viene muy amarrado a un volumen que también se originó desde esta corriente de pensamiento, que es el texto de la colección, Auge y consolidación de un objeto editorial, que es coordinado por las profesoras Christine Rivalan y Miriam Nicoli, que se adhieren también a esta corriente y dicen, por supuesto que estamos ante la idea del concepto de colección como artefactos materiales y de hechos de sociedad. Y por supuesto también en su momento se revelan como fenómenos editoriales para la educación literaria y científica, así como para la formación del lector moderno. Estos son conceptos muy claves y son, digamos, son los andamiajes, los que se adhieren y los que, por supuesto, desde los cuales yo he podido entender este caso editorial en nuestro país. Veremos más adelante cómo esta idea del lector moderno caló muy bien en los discursos políticos sociales de la década de 1930, que pues es conocida comúnmente como la República Liberal. Eh, Harold Love en The Socialization of Text, pues por supuesto nos habla también de que la socialización de los textos mediante este tipo de instrumentos, artefactos, pues también nos hablan de unas significaciones bibliográficas que varían con respecto a las relaciones entre autores, editores, lectores y sociedad. Vamos a ver también más adelante que esto se cumple con cierta rigurosidad y con cierta permanencia, insistencia. Los tránsitos de los textos desde lo privado a lo público también es una gran conclusión, también muy interesante, cómo esta socialización de los textos transita y tiene estos perfiles privados y públicos.
Finalmente, pues Paul Duguid también en este texto, en su texto que fue incluido en The Book History Reader, habla de producir un artefacto público e insertarlo en un circuito social particular. Esto también es fundamental, entender la idea de la colección en esa dinámica que, por supuesto, la teoría nos plantea para entender cómo sucedió esto. Y ya desde el caso local teórico, ¿no? Carlos Rincón, en su texto de Canon y Clásicos Literarios de en la década de 1930, pues nos habla también del canon colombiano, que tiene una dinámica propia, un comportamiento propio, y creo que lo supo resumir muy bien, y habla de tres momentos importantes del canon colombiano para esa década de estudio que él relaciona. Dice que hay una organización de materiales sueltos como depósitos de recursos identificatorios, ¿no? Habla hay una serie de materiales que pululan y que están creándose, que tienen ya también una perspectiva de trabajo histórico y de trabajo material como artefactos, materiales sueltos, y se refiere por supuesto también a las publicaciones periódicas del momento, que en ellas se encierran ciertas ideas identificatorias que los lectores y sus editores, toda la cadena, digamos, de identificación de la sociedad, pues por supuesto dieron a estos materiales un sentido propio de identidad también, que pueden ser más complejos, ¿no? Si uno atiende ciertos casos, veremos que la idea, estos recursos identificatorios tendrán unos sentidos bastante complejos y que habrá que analizar uno a uno y también de manera sistemática. El ascenso de los conceptos culturales para definir la nación, ¿no? La tradición patriótica y la invención de un gran pasado literario y patrio, decía Carlos Rincón, ¿no? Después de la pérdida de Panamá y bueno, de otros hechos históricos que fueron rupturas a lo largo de estas primeras décadas del siglo XX, pues arrojaron una necesidad, ¿no? Llamaron a las sociedades letradas e intelectuales a inventar un gran pasado literario y patrio. Y tercero, la práctica de ese canon. Entonces ahí ya podemos consolidar nuevos materiales, nuevos medios y unas conmemoraciones para legitimar lo inmortal y lo clásico. Entonces por eso él decía que la cabeza de ese canon nacional para ese entonces era Miguel Antonio Caro, eh, sobre todo como la gran cabeza del gran pasado literario y patrio. Y también, por supuesto, yo añado un poco también la idea de la cabeza del canon antioqueño, justo en este marco de la cátedra de Tomás Carrasquilla, por supuesto, este gran escritor, novelista, cuentista Tomás Carrasquilla, que habla también de estas dinámicas entre las regiones y que, por supuesto, valida también una serie de discursos, no solamente en el país, sino a nivel regional o iberoamericano. En ciertas partes de España también hablaban de Tomás Carrasquilla como el gran literato colombiano, como el gran escritor, y por supuesto que la regionalidad, las regiones, los departamentos, por supuesto dieron algunas señales o pistas para poder establecer sus propios cánones regionales, departamentales. Bien, aquí tenemos una serie, yo quiero hablar muy rápidamente de algunos antecedentes que, por supuesto, como dijo Ana, aquí quedaron esbozados en un libro que publicamos el año pasado con la Universidad de los Andes y la Universidad Tadeo Lozano, que fue editar en Colombia en el siglo XX, y en él, pues, por supuesto, yo me aventuro a recoger o a explorar una buena parte de la coyuntura socioeconómica total que se desencadenó alrededor o que propició también este caso de la edición en Colombia, y que me permitió ver o entrever una serie de influencias y presiones de distintas dimensiones, a distintas escalas de la vida de un documento bibliográfico, más allá de la idea de noción de libro, ¿no? Porque aquí no solamente estamos hablando de libros, sino de, como lo decía ya también Carlos Rincón, de una serie de artefactos, materiales sueltos que también están definiendo este tipo de dinámicas nuestras nuevas discursividades alrededor de lo que llamamos una colección, una selección de literatura colombiana. Este es el mapa, digamos, como general que resume mi investigación, lo que ustedes van a encontrar en el libro, y yo no quisiera detenerme en ningún paso porque digamos que esto es lo que reveló propiamente en general el libro, pero por supuesto que
lo que vemos es que hay una gran coyuntura socioeconómica en su totalidad y que hay una serie de influencias que van alterando o que van influyendo en la publicación, en la supervivencia, en la manufactura, en la recepción y en la distribución de este tipo de artefactos materiales, como por ejemplo lo fue la selección San Pedro Ortega. Por supuesto que había que tener un montón digamos, de recursos y de conceptos claros de época para poder abordar este caso. Y bueno, la idea, digamos, principal es que, digamos que podríamos decir que podría empezar desde un circuito social y letrado, decía San Pedro Ortega, que requería de este circuito social y letrado que se manifestó por correspondencia y por prensa para validar ciertos instrumentos, ciertos artefactos y hechos sociales como lo fue su selección San Pedro Ortega, y esto nos invitaba, por supuesto, a revisar antecedentes bibliográficos y editoriales. Y esto nos abrió un abanico de posibilidades de conceptos que, como les digo, están trabajados en el libro y nos ponen interrogantes, por ejemplo, como el compilador, la idea del impresor, del sociocapitalista, la idea del editor que se atañe relativo a la editorial, ¿no? La idea de la selección. También esto está bien discutido en el libro. Y pues como por supuesto vemos que hay una evolución y una comprensión de los conceptos que vamos a ver también a lo largo de este caso. Y luego, bueno, ya después de entender esta influencia intelectual, el segundo capítulo, digamos, ya habla más que todo también sobre la producción industrial tipográfica y no editorial, porque digamos que es muy difícil hablar para ese entonces de una industria editorial, ¿no? Y que por supuesto nos pudiera como relacionar o ayudar a la idea de la concepción, pero no, propiamente las discursividades entre los intelectuales, por supuesto, relacionadas al tema de la industria tipográfica a nivel local, por lo menos. Y ahí en el libro, por supuesto, hablo de 6 imprentas para cerca de 4.000 colecciones, de 13 ediciones de la selección San Pedro Ortega. La selección tuvo 13 ediciones. Y allí, pues, por supuesto, en el libro hablo de asuntos estructurales, formales y práctico-discursivos, que fue, digamos, la nueva orientación de esta república liberal, de esta época de periodo político en el que, por supuesto, se atañen o se recurre a la señalización, a la definición por parte de estos cuerpos intelectuales, de estos circuitos intelectuales como algo, como un caso de una cultura popular y de modernización social o cultural, ¿sí? Esto, por supuesto, lo trabaja más que todo el profesor Renan Silva. Hay una política de conocimiento de la realidad histórica, natural y social de Colombia a través o por medio de la dinamización de intelectuales movilizados, como lo habla también el profesor Rubén Sierra en su libro. Y, y por supuesto que aquí hay una, nos insertamos, este caso se inserta sobre todo en una idea del discurso de la concentración nacional y de la revolución social liberal, ¿no? Es como accionar político, como accionar patriótico que de todas maneras le asignó a una serie de comunidades intelectuales un grupo de tareas, ¿sí? Señaló ciertas eh, ideas, implementaciones, que implicaban, por supuesto, la acción colectiva, la acción asociativa también entre estos cuerpos económicos e intelectuales. También hablamos de casos, por supuesto, de las influencias legales, ¿no? Y las religiosas, que esto es un tema muy interesante. Yo no lo abordo propiamente, merece más estudio, pero definitivamente esto es un tema apasionante sobre los consejos municipales que ejercieron su propia censura política y la religiosa, ¿no? La aprobación eclesiástica de los libros. Esto en el libro se comenta muy general, pero como les digo, merece más discusión y por supuesto que aquí nos habla sobre temas morales, ¿no? Del religioso, lo correcto, lo bueno y el pecado en obras blasfemas que en cierta medida fueron así catalogadas por ciertas comunidades. Así fue catalogada la selección San Pedro Ortega. Y por último, la idea de los lectores, ¿no? Los lectores que están aquí en este bando, en este circuito, en este círculo de comportamiento social y de gusto y en medio también de las presiones comerciales, ¿no? Porque aquí hay autores que son escritores, ¿no? Hay bibliotecarios, hay un Ministerio de Educación que entró con fuerza a hacer una intervención económica con función educativa y cultural, ¿no?
y que también nos habla también de una sociedad capitalista para la edición y publicación, que es esta sociedad anónima, que es la editorial Minerva, ¿no? Entran ahí una serie de presiones comerciales para poder definir la distribución de la selección Samper Ortega. También, por supuesto, entran las imprentas y las librerías y los lectores muy pegados a estos circuitos y presiones comerciales de distribución. Por supuesto, nos hablan de una serie, de una tipología muy compleja, eh, que Samper reducía a la idea de que la selección era para el extranjero y para los estudiantes de literatura, pero por supuesto que esto nos abre una serie de interrogantes muy grandes, por ejemplo, con los consulados y las embajadas, ¿no? Que los escritores extranjeros y nacionales que estaban exiliados en varias partes del mundo y nos habla también, por supuesto, de sus lecturas, de sus apreciaciones, de lectores que hacen un balance, que evalúan, que hacen una serie de validaciones, pero también que corrigen, que censuran, que critican las funciones y los contenidos de la selección Samper Ortega. Y bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades que creo merece más estudio, por supuesto. Casi que el capítulo final es un apéndice, porque realmente no había más cabida para poder hablar de temas sobre los asuntos de lectura, pero merecen un estudio concienzudo para poder entender un poco esto que hablaba Herrera y Díaz, ¿no? La profesora Marta Herrera, que decía que las campañas culturizadoras que buscaban orientar a los aldeanos para nuevos hábitos y prácticas socioculturales. Esto vale la pena resaltarlo, esto quedó mencionado desde el 2001 y está pendiente, todavía sigue pendiente. ¿Cuáles son esos hábitos y prácticas socioculturales que la política de gobierno de los años 30, los gobiernos de los años 30, pues pudieron instaurar con la selección Samper Ortega, que fue este gran pretexto para transformarla en política mediante las bibliotecas aldeanas? En el libro, por supuesto, yo abordo temas sobre las bibliotecas, las lecturas, las actividades editoriales para poder escoger, seleccionar, hacer una colección de libros de autores nacionales. Aquí muestro algunas portadas de algunos antecedentes muy importantes para la selección Samper Ortega. Esta línea de tiempo también nos ayuda a entender un poco cómo esa producción de estos artefactos que querían hacer este coleccionismo de textos, pues también viene heredado desde el siglo XIX hasta, pues hasta esta época, hasta década de estudio en la que yo me dedico, y por supuesto ustedes podrán explorar las diferentes concepciones, estas negociaciones conceptuales que se podían trabajar desde el siglo XIX. Esto no es una cuestión nueva, la selección Samper Ortega en la digamos, en esta década no es una cuestión nueva, sino que por supuesto trabaja temas hay una serie de antecedentes que vale la pena revisar y que el libro aborda en buena parte o en buena medida para su discusión. Ya en 1930, por supuesto, que aquí ya hablamos entonces de una selección Samper Ortega que presta un servicio al país. Sobre esta idea se van a fundamentar muchas acciones, se van a decidir cosas al interior de la selección Samper Ortega y se van a decir, por supuesto, cosas a nivel social y cultural. Eh, eh, Aquí, por supuesto, yo quiero hablar también de otros antecedentes, como lo fue, por supuesto, el programa de literatura y castellano que tenía pensado Samper Ortega cuando era profesor en el Gimnasio Moderno, antes de ingresar a la Biblioteca Nacional como su director. Y bueno, aquí vemos una lista de autores que él hacía para poder dictar estas clases a los jóvenes y a las comunidades educativas, o sí, a la comunidad educativa en la que estaba en esa época en el Gimnasio Moderno, y hablamos pues habla Samper que era importante hacer esta enseñanza de la literatura colombiana desde las leyendas y tradiciones de los primitivos pobladores del territorio colombiano hasta los contemporáneos, ¿sí? Hasta la idea por ejemplo, la idea de incluir a las escritoras colombianas, a escritores o poetas de final del siglo, ¿no? Y estos contemporáneos que son los noveles de la literatura colombiana que para la década de 1930 ya estaban también figurando entre los principales diarios, prensa, revistas, que era este modo, este medio de acceso a la discusión, a la discursividad en cuanto a los temas que atañen propiamente a la literatura y la cultura colombiana.
Otros acontecimientos, solamente señalo, digamos, como muy, muy básicos, por ejemplo, los viajes en busca de información cultural e histórica que hizo Daniel Samper Ortega entre 1927 y 28. Estuvo en Salamanca, España, dictó unas conferencias en la Unión Iberoamericana y en Sevilla, que en Sevilla hizo una búsqueda de archivo porque quería escribir una novela sobre el virrey Solís. Entonces, digamos que esta búsqueda de archivos, estos viajes, estos tránsitos entre distintas geografías, como esta idea iberoamericana, pues por supuesto señalan una serie de factores muy importantes a la hora de consolidar estas ideas o estas empresas culturales y económicas que también lo aseguraba Carlos Rincón. Samper pudo ver en España con mayor protagonismo y que podía emular ahora, después a su regreso en 1928, ya en la década de 1930, podía poner en ejecución. Como le decía al principio, pues es que Samper Ortega siempre tuvo en cuenta que la selección tenía que ser una constante consulta de diferentes eruditos y críticos sobre sus puntos de vista o las guías que podía ofrecer para encontrar ciertos textos para vincularlos a la selección Samper Ortega, y que también podían, él decía que requería pues también estos eruditos y críticos, pues si tenían un dinero podían financiar económicamente este trabajo en conjunto, pues que representaría el mayor esfuerzo colectivo por las letras colombianas. Esto es en palabras de Samper Ortega. También en su labor en su labor de selección, hizo un primer ensayo y lo hizo a través de las obras escogidas de don José María Vergara y Vergara, que publicó en 1931 la editorial Minerva, y con apoyo y con asocio de sus hijos, los hijos de José María Vergara y Vergara. Y bueno, ahí este fue un interesante caso que también lo aborda en el libro y ojalá se puedan acercar a él porque revela unas cuestiones críticas de criterio del seleccionador que pudo emular también en su selección Samper Ortega. Es fundamental, por supuesto, la organización y catalogación de la Biblioteca Nacional a partir de 1931 y desde 1932 lo apoyaron una serie, aquí sí los escritores sí se vincularon con Samper Ortega porque tenían un pago, ¿no? Se contrataban para hacer la labor de catalogación y la labor bibliográfica. Entonces ahí estuvo Nicolás Bayona Posada, Eduardo Posada, Luis María Mora, Guillermo Hernández de Alba y bueno, otra serie de escritores que estuvieron con conocimientos básicos en catalogación en la Biblioteca Nacional. Una mujer fundamental en esta selección, que es Ana Josefa Bustos, Pepa Bustos, quien fue la secretaria personal de Daniel Samper Ortega en su paso por la Biblioteca Nacional, y a la que se le debe, como él lo dijo y lo reconoció en varias partes, a la que se le debe la transcripción de las casi 18.500 páginas de la selección Samper Ortega de literatura colombiana. Y por último, no menos importante, es el paso de tipografía a Editorial Minerva S.A., ¿no? Este paso de esta empresa, el que decía Samper era el socio capitalista de la selección Samper Ortega, que es un paso de una sociedad capitalista en el espacio tipográfico local bajo una serie de presiones y relaciones que desde la década de los 20 ya tenía, digamos, ya venía evidenciando, ¿no? Creo que otros casos de la edición tendrán que atender esta empresa editorial, la editorial Minerva, y que también nació siendo tipografía de Minerva, y cómo este escalonamiento, esta transformación, pues por supuesto es una transformación económica que en la década de 1930 contaba con 6 socios o colaboradores en la empresa para aportar capital y por supuesto asumir ciertas funciones. Bueno, aquí está en la selección Samper Ortega, las secciones, obras y autores, ¿no? Aquí vemos aquí vemos cómo esta lista reúne más de 390 autores. Aquí no están todos los 390 autores o los más de 390, pero vemos que aquí está la selección de prosa literaria, cuento, cuadros de costumbres, historias y leyendas, ciencias y educación, la sección de ensayos, periodismo, ¿no? Y todos numerados, titulados bajo unos rótulos o unas concepciones que el mismo Samper Ortega y sus colaboradores bibliográficos pudieron señalar a su consideración y a su criterio. Elocuencia, poesía, ¿no? Aquí, por ejemplo, en poesía hay una serie de varios autores, y aquí sería imposible mencionar a todos y relacionarlos a todos porque son un montón.
y la idea también de la sección de teatro y finalmente los índices que aparecieron en 1937 en las ediciones que acompañaron la colección y la distribución de la colección. Estos eran los permanentes colaboradores en materia bibliográfica nacional de la selección Samper Ortega, los contactos, las redes intelectuales más cercanas, los nodos intelectuales más cercanos de trabajo con los que tuvo conexión Samper Ortega. El principal, diría yo, o el que pude evidenciar en la investigación es el doctor Gustavo Otero Muñoz, ¿no? Permanente colaborador y que en sus correspondencias pues, y en la prensa uno podía detallar una cantidad convulsa de información bibliográfica sobre temas nacionales y sobre literatura, cultura nacional. Aquí vemos a Nicolás Bayona Posada, ¿no? Que allí estaba colaborando en esta labor, y Ricardo Pardo Amaya también, otro intelectual, escritor, Monseñor José Alejandro Bermúdez, que más adelante vamos a ver que fue fundamental en esta selección Samper Ortega, y Evaristo Delgado Mallarín. Digamos que estos son colaboradores muy, muy importantes y que con los cuales se pudo sacar adelante esta selección Samper Ortega, que como vemos aquí en la foto, no sé si lo alcanzarán a ver bien, pero al fondo, aquí aparece Daniel Samper Ortega y al fondo está su selección Samper Ortega encuadernada, bien organizada en su estantería, ¿no? Con sus subdivisiones y con sus órdenes. Y aquí lo que decía la nota era uno de los reconocimientos que hacía Samper Ortega a los dedos de Pepa Bustos por esta labor bibliográfica de transcripción de las 1800 páginas de esta selección. Aquí, bueno, voy a mostrar algunas fotografías que pude recopilar durante mi investigación. Aquí vemos a Daniel Samper Ortega en el despacho de la dirección de la biblioteca, ¿no? En su trabajo, pues, digamos, intelectual, ¿no? Asumiendo muchas labores alrededor de esta nueva catalogación y organización de la biblioteca. Aquí ya lo vemos, esta es una foto cercana a 1937, y aquí lo vemos también otra vez claramente cómo la selección Samper Ortega aparece en ese escenario, ¿no? de validación para Samper Ortega, cómo su gran empresa podía acompañarla a él, ¿no? Y cómo tenía que retratar ese trabajo bibliográfico que pudo consolidar en estos 100 volúmenes. Y aquí, estas fotos son maravillosas porque aquí nos revelan esa cantidad de libros que tenía de su espacio de trabajo, ¿no? Del espacio de la selección Samper Ortega para poder trabajar esta nueva empresa y este nuevo artefacto cultural y hecho social. Incluso aquí vemos una foto de Diego Falan, un escritor, el poeta, este gran poeta colombiano, ¿no? De finales del siglo XIX. Y bueno, miren esta gran amplitud, ¿no? ¿Cuántos salones tenía la selección, perdón, la biblioteca de Samper Ortega? Decía Samper Ortega que su mayor catalogadora era su esposa era la que se encargaba de organizar y catalogar y señalar bien qué libros se podían organizar, qué libros tenía Samper Ortega y cómo se podían organizar. Realmente nos hace falta saber cómo se organizaba, ¿no? Porque saber el orden de los libros de Samper Ortega podía develar también en cierta medida cómo era también ese orden de los libros de la selección Samper Ortega y de otras, digamos, bibliotecas que se hicieron en su función pública, en su función ya social. Bueno, hablemos aquí la editorial Minerva, ¿no? Aquí también en la investigación, aquí vemos un aviso, por eso les decía un poco la idea del aviso de la tipografía Minerva, ¿no? De 1923, esto es un aviso que se publicó en Santa Fe y Bogotá, de la cual fue fundador Samper Ortega. Ya vemos que ahí hay una serie de relaciones tempranas y que como director de la Biblioteca Nacional recibía aquí ya también una serie de correspondencia, ¿no? Ya la editorial, ya después, en 1934, ya en esta década ya hablamos de la editorial Minerva S.A., ¿no? Entonces esto es interesante pues porque nos devela, justamente nos muestra esta serie de dinámicas y transformaciones económicas de una empresa con sentido asociativo. Los elementos de la imprenta
que la editorial Minerva, pues que tenía la editorial Minerva en la década de 1930. En el libro también lo comento, Samper Ortega señaló esto en su correspondencia y lo dejó escrito, que la editorial Minerva contaba con un monotipo, un linotipo, 3 máquinas rápidas grandes, 2 prensas, una formidable cortadora, una plegadora, cosedoras, fuentes de diversas en gran cantidad y variedad, y una buena existencia de metal. Esto lo hacía porque le comentaba a otro editor manizaleño, que es Arturo Zapata, le decía que Pedro Ignacio Escobar, el mayor accionista de la selección San Pedro Ortega, decía que, y mayor accionista de la editorial Minerva, perdón, decía que ya estaba cansado de la imprenta, que ya estaba cansado del negocio y que quería venderla. Entonces, esto era a grandes rasgos lo que tenía para 1937, que es cuando está fechada la carta. Y bueno, para entrar ya en temas contractuales, en temas que creo que es el centro de mi conferencia hoy, que es las relaciones socioeconómicas y esta cadena de contratos, de vínculos formales que permitieron de una u otra manera sacar adelante la selección San Pedro Ortega. Yo hablo en el libro de un proyecto de contrato, y este es como el borrador de ese proyecto de contrato, ¿no? Que Samper Ortega estaba ya consolidando y que también podía hablarlo mediante correspondencia con su socio y amigo, que era Pedro Ignacio Escobar. Aquí pues yo transcribí una parte muy, muy pequeña, ¿no? Y digamos que la selección, aquí se hablaba de finiquitar, de liquidar para 1937, finiquitar todos los negocios alrededor de la selección San Pedro Ortega. Parece que ambos ya estaban ya cansados un poco del asunto de esto que representó una serie de dinámicas bastante complejas y de trabajo, por supuesto lo dice Samper también, dice que el trabajo fue inclemente, y decía él, se popularizó un poco por decir que ojalá los días tuvieran más de 24 horas para poder sacar adelante muchas ideas que uno tiene, decía así Samper Ortega. Pero bueno, aquí en negrillas yo destaco 2 ideas muy importantes de este proyecto de contrato. Que la primera edición de OLA, que se contemplaba en el contrato de 16 de septiembre de 1930, se halla inconclusa. O sea, para 1937 la selección San Pedro Ortega, en su primogenia, en su primera versión, como fue concebida como libro de bolsillo, no se había concluido. Y que la segunda edición, o sea, la que se destinó al Ministerio de Educación Nacional, no hubo utilidades y fue entregada a Escobar, que fue el que compró los derechos de esa selección San Pedro Ortega, la primera edición, y pues que podía sacar adelante la imprenta o la editorial de manera pues autónoma. Y por último, que la tercera edición, cuyo costo total ha sido la suma de 14.000 pesos, cubiertos integralmente por Escobar en su carácter de capitalista, San Pedro Ortega llevará la mitad de utilidades, ¿no? Aquí también otra vez nuevamente la idea de su carácter de capitalista, el editor, la idea del editor que es relativo a la idea de editorial, ¿no? Entonces, el que tiene el dinero para poder sacar adelante los proyectos o los proyectos culturales, las iniciativas culturales hechas artefactos o compendios de obras. Este es el contrato, una de las partes del contrato del Ministerio de Educación Nacional con la editorial Minerva, en el cual se hicieron 2.000 colecciones de la selección San Pedro Ortega, a la cual la iban a acoger o la iban a eh, transformar a la Biblioteca Aldeana de Colombia, ¿no? La iban a insertar en un nuevo grupo de publicaciones que iban dirigidas a las bibliotecas aldeanas del país. Esta es una prueba de impresión que se hizo de la primera selección San Pedro Ortega, la primera edición, ¿no? Y este es el escudo que hizo parte de esta selección San Pedro Ortega, porque en 1938, cuando ya se pudo imprimir esta primera idea, esta primera selección inconclusa, se le hizo un homenaje al cuarto centenario de Bogotá, ¿no? Entonces, por eso estos libros adquirieron este escudo en homenaje a, a la idea del cuarto centenario de Bogotá, la fundación de Santa Fe de Bogotá, y San Pedro Ortega, pues, seguramente quiso a través de su selección hacer parte de esta celebración, asignándole este carácter local, ¿no? Esta idea de la localidad. La capital del país tiene una selección y conmemora su fecha con este grupo de libros. Eh,
de esta carta desde 1934, yo destaco por supuesto que la selección Samper Ortega hace parte de lo que le decía Samper Ortega a Camilo Carrizosa, un amigo que estaba en Buenos Aires cumpliendo labores de diplomacia. Decía que la selección Samper Ortega, que es una colección en la que la tomificación es moda bastante moderna, ¿no? Y esta idea de la tomificación como idea moderna va a calar en el discurso y va a empatar muy bien con el discurso político y social, ¿no? Esta instauración política y social que para 1930 pues hablábamos, por supuesto, de la idea de la concentración nacional que hablaba Olaya Herrera, de la revolución en marcha que hablaba López Pumarejo, esta idea de la modernización cultural que también, como les digo, lo trabaja muy bien Renan Silva en su libro. Entonces, todo esto emparentado muy bien la idea en esta orientación, esta nueva orientación de la cultura y la política y lo social en Colombia en 1930. Y decía Samper Ortega que es una de las actividades que más, digamos, le va a poder ofrecer a su país, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy importante porque, como les digo, bajo el espíritu, bajo la idea, la concepción de país, se van a justificar muchas acciones alrededor de la selección Samper Ortega. Aquí hay unas fotografías de la selección Samper Ortega que fueron halladas en su archivo, ¿no? Entonces, una vez más, cómo Samper Ortega quería darle ese espacio, ¿no? Darle ese significado gráfico a esa gran empresa que la había ya sacado adelante y que pues para 1937, pues ya que ya están aquí impresas, 30, sí, 37, pues ya es posible entender entonces que, que estaba hecha la tarea. La segunda edición, yo les quiero mostrar así rápidamente, esta es la segunda edición, para que tengan un poco la imagen de cuál es, porque vamos a hablar de segunda, primera, tercera y de manera un poco caótica. Y esta es la segunda edición, que es la Biblioteca Aldeana, la Biblioteca Aldeana de Colombia, ¿no? Este era un tamaño 13 por 18, era casi el formato de cartilla que esperaba el Ministerio de Educación. Estos fueron características formales, materiales que definió el gobierno para las cartillas y así se hizo esta selección Samper Ortega. Se amplió el tipo, se amplió el tamaño, se ampliaron los pliegos de papel y por supuesto toda la colección fue más grande. La tercera edición, esta es, tiene esta forma, es más pequeña, ¿no? Ahora tiene un 12 por 16, no varía mucho, son como 2 o 3 centímetros de diferencia, pero por supuesto que esto ya denotaba otra forma de la selección Samper Ortega que buscaba la salida comercial. Esta es la edición comercial primera que se sacó de la selección Samper Ortega. Esta era para repartición gratuita en las bibliotecas aldeanas. La primera edición, que esta es la edición pequeña, ¿no? De libros pequeños de 8 por 12, ¿no? Y que en promedio tenían estos tamaños. Digo en promedio porque si nos vemos, aquí están los 10 primeros títulos de la sección poesía, los 10 títulos de la sección poesía, y vemos que el número 83 quedó más pequeño, ¿no? Entonces el promedio ahí, la variación de los formatos es una cuestión que juega un papel también muy importante porque no fue una cuestión homogénea ni estandarizada. O sea, el formato, los acabados, la materialidad no es una cuestión unificada en ninguna parte y discursivamente lo vamos a ver que es bastante interesante esta idea. Bueno, yo quiero hablar muy rápidamente de los hallazgos que yo encontré recientemente del archivo Samper, porque después de publicado el libro pude tener acceso a una carpeta que no pude tener acceso oportuno, dado que la biblioteca del Gimnasio Moderno está catalogando esta información ya con propiedad. Entonces, digamos que lo que yo pude encontrar para el año pasado y fueron cosas bastante interesantes en cuanto a la perspectiva socioeconómica. Me parece muy importante esto porque lo que dejó Samper Ortega dentro de esa carpeta habla principalmente del contrato original y primigenio de la colección de autores nacionales, que así nació y así se empezó a hablar desde 1930 entre los negociadores, entre los inversores, entre los compiladores, entre el compilador, la idea de la colección de autores nacionales que constaba de 100 originales escogidos con la biografía de cada uno de ellos y libres de derechos de autor. Entonces, este contrato que por fin ya tiene
esta nueva forma, esta novedad, pues digamos que le obligó a la editorial Minerva a publicar 2000 ejemplares de cada uno de los 100 tomos que se formaban la colección y que no se podían colocar a la venta hasta que no estuviera la colección completa publicada. Entonces, el resultado esperado eran 2000 colecciones en el mercado en el formato pequeño. Los precios fijados de este contrato decían que el costo era, de costo de cada libro era 10 centavos, para la venta se iba a dejar a 20 centavos y los 10 centavos entre el 10 y el 20 de esa utilidad o esa ganancia se repartirían por partes iguales entre la editorial y Samper. También el contrato contemplaba un aumento de volúmenes, ¿no? Y también se hablaba también de que Samper tenía derecho a 100 colecciones para propaganda. Samper se iba a quedar con la propiedad literaria de la colección, ¿no? Entonces él podía hacer el registro de la propiedad literaria ante el Ministerio de Educación Nacional de esa colección, lo cual fue así, siempre quedó acordado así. Y pues bueno, como les digo, este es el primer contrato que firma Samper con la editorial Minerva, que es del 16 de septiembre de 1930. Eh, y bueno, a los 2 días después, vimos también en esa carpeta que el 18 de septiembre Pedro Ignacio Escobar respondía a Samper Ortega sobre la sugerencia de que las biografías de los autores se iban a hacer al final cuando la edición de todos los libros estuviera bastante adelantada y que la editorial daría aviso oportuno para que se entregaran las biografías. Esto va a ser muy importante porque, claro, la selección todavía seguía en su trabajo, ¿no? Seleccionar, escoger, descartar lo que no consideraba Samper, pero además tenía que ser un trabajo doble, digámoslo, en el sentido de que tenía que hacer las biografías y eso, el trabajo de las biografías es un punto muy importante para la llegada del gobierno, en la llegada del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Porque imagínense, desde 1930 y hasta 1935 se pudo hablar propiamente del asunto de las biografías. Y ahí vamos a ver unas relaciones bien interesantes. San Pedro Ortega pues remitió también una lista a la editorial para que pudiera esta editorial verificar cuáles obras habían sido registradas ante el Ministerio de Educación Nacional y de la lista que no se conoce, no estaba en la carpeta, dice Pedro Ignacio Escobar que la editorial hizo la verificación y que solamente una obra de la lista estaba registrada. Era la novela madre de Samuel Velázquez, que es un escritor antioqueño, nació en 1865 y murió en 1042 en Medellín. Y y ese volumen de esa obra se extractó una parte y se hizo parte del volumen 19 de varios cuentistas antioqueños. Lo que aquí yo me pregunto es si se pidió el respectivo permiso al autor para llevar a cabo la publicación de esto, porque la ley le exigía a San Pedro Ortega que no podía reproducir una obra sin el permiso del autor. Entonces, ahí hay una gran interrogante que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Samper, pues bueno, dice aquí que también se encontró que recibía anticipos por la venta de la colección de autores nacionales y se decía que recibiría casi 1.770 pesos al año. En enero y abril recibió 300, en mayo 500, en julio y noviembre 500, y por la novela Soraya, que también había sido publicada por la editorial Minerva, recibiría 170 pesos. Sin embargo, la cuenta al final daba un total de 1.730. Y ahí también me pregunto yo qué habrá pasado con algunos deducibles, algunos descuentos que habrá hecho la editorial. Aquí, las partes de las o entidades que pagaban estos anticipos digamos que San Pedro Ortega le pagaban esto a través de Pedro Ignacio Escobar, giraba los cheques. La caja de la editorial Minerva pagó incluso mediante efectivo, ¿sí? San Pedro Ortega se acercaba a la caja de editorial Minerva y reclamaba ese dinero. Existió una sociedad editora de obras nacionales que encontré que publicó un repertorio legal, el tomo 1, colección de leyes con sus antecedentes, y fue de la autoría Rafael Trujillo Gómez, y fue publicada en 1931. Esta sociedad editora de obras nacionales le prestaba a la editorial Minerva para pagarle los anticipos a San Pedro Ortega. Entonces, aquí hay unas conexiones entre la sociedad editora que iba construyendo otras sociedades, ¿no? Y también se habla de una sociedad o una firma de abogados que se llamaba Escobar y Urrutia. También
le hacía los pagos a Samper Ortega o hacía préstamos para poder estar en saldo con Samper Ortega. También en una lista mecanografiada se encontró que Samper Ortega hacía un inventario de 42 títulos de la selección Samper Ortega. También para esa fecha, pues la editorial Minerva Te tenía... quedan 5 minutos. Bien, para esa fecha, pues Samper Ortega tenía manufacturados más de 42.000, perdón, la editorial Minerva tenía más de 42.000 ejemplares manufacturados y que requerían la revisión del corrector de pruebas, ¿sí? Entonces ya ahí también, ya para 1931, ya había avanzado algo de la producción material. Algunos de esos dos títulos eran sobre el problema de la educación nacional y la biografía de Gregorio Vázquez de Roberto Pisano. Hubo unos periodos de impresión de ejemplares por título y por conjuntos de grupos, eso yo lo menciono también en el libro y esto permitió confirmarlo. Y en una carta también el sacerdote y escritor José Alejandro Bermúdez decía que se encontraban las siguientes novedades de la selección Samper Ortega. Este sacerdote José Alejandro Bermúdez es importante porque con él se hizo el apoyo del trabajo bibliográfico. La selección Samper Ortega nació bajo estas 10 primeras, secciones, y si miramos, miren que aquí se transformó, se movió, se subieron diferentes categorías y clasificaciones, y las únicas que permanecieron fueron elocuencia y poesía en su mismo lugar. Aquí vemos también que él reportaba que ya tenía recogidos originales de estas secciones, por ejemplo, de historia y biografía ya tenía los 10, pero por ejemplo de periodismo y de poesía no tenía ninguno. Entonces faltaban escoger más de 29 libros y pues la selección terminó siendo más de 390 autores y más de 2.000 obras y textos en 100 tomos. Entonces la tarea que quedaba de periodismo y poesía, haciendo estos dos tipos de texto que hacen parte de las publicaciones periódicas del siglo XX, pues es muy importante que quedaran esta idea de que faltaba todavía mucho trabajo en esta década de 1930. Bueno, para pasar pues, a temas un poco más eh, importantes, por ejemplo, le decía a Samper Ortega que le encargaba a Bermúdez terminar la selección Samper Ortega porque él ya no podía más. O sea, en 1930 le decía que el recargo de tareas de la Biblioteca Nacional no le permitía sacar adelante la selección Samper Ortega y quería subcontratar a una persona para poder completar la selección. 30% de la escogencia de los originales y el 60% de la corrección de pruebas. Entonces, Samper Ortega, por supuesto, quería pagar esto. Y finalmente se hizo un contrato entre los dos el 22 de junio de 1931 y Samper se comprometió a pagar 600 pesos en 3 cuotas a partir de finalizado el trabajo. ¿Sí? Entonces esto devela, por supuesto, que tuvo que delegar la tarea porque no podía más. Uno de los principales autores con los que pudo tener contacto Samper inicialmente en su selección era la selección Manuel García Herreros, en los que incluyó también pues, materiales muy interesantes y a los que el que le daba permiso a Samper de reproducir sus textos. También se comunicó con José Velázquez García, que es escritor antioqueño, tenía el seudónimo de Julio Vives Guerra, también le solicitó información. En Medellín también, Antonio José Cano, librero, escritor, también le decía que podía hacer de los textos lo que a bien considerara y que F. Gómez le daba la autorización para poder reproducir lo que él que considerara. Además, también tenía una lista de obras en la librería que le enviaba para que pudiera escoger dentro de estos materiales. Nada, pues aquí finalmente pues Samper Ortega pues en 1935 recibe ya todos los anticipos de la primera edición de la selección Samper Ortega y en 1935 le pagaron 1.000 pesos por concepto de corrección de pruebas de la segunda y tercera edición. Entonces aquí se trabajó sobre estas dos ediciones de manera intensa porque llegó el gobierno de López Pumarejo. Entonces aquí ya encontramos este tipo de dinámicas también contractuales, ¿sí?
También se le iban cancelando unos abonos y unas utilidades con respecto a estas ediciones y se iban repartiendo unos porcentajes que iban a ser como el 50%, como vimos también en otro contexto o en otro contrato, iban por mitades. Esa es la idea general de los contratos. Finalmente, pues nada, yo quisiera pues como aquí hay otra serie de relaciones contractuales entre la liquidación final de Samper Ortega y Escobar. eh, y bueno, creo que no tengo mucho tiempo para hablarlas propiamente, pero realmente la finalización de ese contrato o la liquidación de ese contrato nos habla de una serie de problemas. Y quisiera centrarme en esta idea. Samper Ortega reportó que había un aparente desorden o desfase en la impresión encargada de 1000 colecciones que le encargó también la editorial Minerva a la editorial ABC porque la subcontrató para hacer la impresión. Entonces dice que hubo unos desfases y que fue culpa del socio capitalista de Pedro Ignacio Escobar y que él decía que por favor pues que le liquidaran sobre la base de lo que estaba estipulado en el contrato y que no le fueran a descontar sobre la idea de lo que ya se había acordado. Entonces también hubo una serie de vicisitudes que, como les digo, se proyectaron, se hablaron, pero otra fue su cambiante dinámica en el contexto económico de las negociaciones. Y bueno, aquí hablaba también, por supuesto, de unas liquidaciones también de este contrato. Aquí hablaba de que el contrato decía que se iban a liquidar sobre 500 colecciones un primer periodo y Samper Ortega en esa época recibió unas utilidades de 4.788 de las primeras 500 colecciones de la tercera edición que ya se estaba vendiendo. Y luego, esto en septiembre, y luego en diciembre solamente recibió 803 pesos de 15 colecciones vendidas. Entonces vemos aquí también que hay una serie de dinámicas de venta dentro del comercio que no nos hablan también de ciertos periodos que no fue, digamos, propiamente exitosa, ¿no? En el comercio no se vendió y entre septiembre a diciembre, pues que de 4.700 a 803 pesos, nos revela ciertas dinámicas en el mercado bien interesantes. Guillermo Escobar Umaña también apareció en la correspondencia, es un hermano de Pedro Ignacio Escobar y era el secretario de la editorial en 1937 que reportaba que había unas cuentas de propaganda de libros que se iban a entregar a personas que Samper y Escobar escogieran para entregarles de manera de calidad gratuita o de difusión a nivel nacional e internacional. Eh, bueno, aquí ya para, digamos, ya sobre las conclusiones de este tema, pues bueno, yo quisiera hablar que en cuanto a la propiedad literaria, la conciencia del derecho de autor es una cuestión incierta, ¿no? Hay una cuestión ahí muy interesante de que si las obras no tenían un registro, entonces se podía reproducir obras sin allanar las formalidades legales, ¿no? Esto es una dinámica bien interesante porque había un poco interés y un desconocimiento también de los autores por parte de la protección oficial de la propiedad literaria, ¿no? Una de esas cartas dice, puede usted hacer lo que bien tenga, ¿no? Y esto nos revela, sin lugar a dudas, también un punto bien interesante sobre que lo literario se apropia, se vende, se domina públicamente, ¿no? Porque entra en el dominio público y de ella podemos sacar provecho económico, se formaliza, se hereda y se goza. Entonces, muy interesante esta discursiva alrededor del derecho de autor. Y hay unas disputas muy interesantes entre la propiedad literaria y el dominio público, el derecho de autor y la obra, de la obra original y el derecho de la obra compilada, ¿no? Entonces, esto es muy interesante poder entender esta compleja red de concepciones. Yo creo que la gran deuda que tiene la selección Samper Ortega en su estudio es un aspecto socioeconómico, ¿no? ¿Qué factores socioeconómicos intervinieron no solo en los pagos de utilidades como vimos en los contratos, sino también en la inversión para sacar adelante la primogénea selección Samper Ortega, la idea primera de estos libros de bolsillo, y que esto nos permitiría entender comparativamente la intervención económica con función social o cultural y educativa que sí pudo hacer o dinamizar más el Estado colombiano en cabeza pues, de López Pumarejo como política modernizadora a través de las bibliotecas aldeanas, ¿no? Esto es muy, muy importante. Por supuesto, habrá que entender un poco más el contexto de la Gran Depresión, la guerra, el conflicto en Colombia con Perú, ¿no?
estas dinámicas económicas que por supuesto dejaron en permanente, digamos, cuestión la financiación de los proyectos y su mantenimiento. Podría verse también esta idea de una especie de asociacionismo económico privado para llevar a cabo actividades editoriales que aspiraban a altas ganancias mediante apuestas culturales y que estaban expresadas en grandes tirajes que pretendían ocupar un espacio en las interacciones socioeconómicas. Eso me parece que es importante porque esta idea de las sociedades capitalistas, de los abogados negociadores que son inversores a la vez, pues también tienen una trayectoria en la ciudad, en la capital, ¿no? Y que conforman estas nuevas empresas, mi Editorial Minerva S.A. o la Sociedad Editora de Obras Nacionales. Entonces ahí vinculan también a la familia y que hay un cierto capital consanguíneo y emparentado que permite sacar adelante estas empresas culturales. Finalmente, en cuanto a la edición de la selección San Pedro Ortega, yo diría que la falta de, digamos que si la editorial Minerva pudo subcontratar otras editoriales o imprentas, San Pedro Ortega también lo hizo con sus colaboradores, ¿no? Y incluso tuvo que ceder al encargo de las biografías, extractar biografías o datos biográficos de otras fuentes y hacerle frente a ese trabajo o el recargo del trabajo que él decía, el fabuloso recargo de trabajo y de distintas preocupaciones. Entonces hay una conciencia institucionalizada del trabajo, de los deberes, de la obligación bajo la perspectiva social y política del entonces, ¿no? Entonces el gobierno decía que todos tenían que hacer una actividad o buena parte de la sociedad, de los intelectuales tenían un compromiso y un deber hacer por el país, ¿no? Entonces esto es una serie, una espiral de discusiones y discursividades muy interesantes alrededor del trabajo. Y esto me permite concluir que también hay una posible división del trabajo intelectual y técnico, ¿sí? Porque ahí yo me adhiero un poco mucho también a lo que dice, o poco o mucho a lo que dice Gustavo Sorada, dice que la edición como una forma de gobierno. Me parece muy interesante esta idea porque entonces, por partida cuádruple, Samper, los colaboradores bibliográficos, la editorial y el Estado, que entra a jugar un papel muy importante como dinamizadora de la transformación de los modos y las posibilidades de acción de los actores sociales hacia una modernización cultural, pues hablan de actividades en permanentes plazos fijados, permanentes presiones, ¿no? Entonces, en 8 meses tienen que sacar adelante la segunda edición de la selección San Pedro Ortega y hay que generar una serie de cadenas de contratos y subcontrataciones. Entonces, esto es muy interesante, la división del trabajo intelectual y técnico que nos revela la selección, este caso, la selección San Pedro Ortega. Y lo que yo venía diciendo en la conferencia, la fijación de costos de producción y mano de obra de libros y colecciones estaban determinados por la idea de aproximación, de los cálculos, de las proyecciones, que eran proyecciones en su esencia inciertas y variables. Porque pues este caso, por supuesto, nos revela que más que nunca la edición en su raíz, en su base, la edición es un negocio. Entonces vemos que ahí hay una serie de acuerdos de una empresa que asume un riesgo económico, pero porque lo asume porque hay una sociedad de abogados con un poder económico, ¿no? Pero lo asume bajo la incertidumbre. Pues esto, por supuesto, nos muestra que hubo una repetida crisis. San Pedro Ortega habla en su correspondencia y en todas sus declaraciones en defensa de la selección San Pedro Ortega, dice que la crisis en la editorial Minerva era una cuestión repetida y por eso Escobar quería vender la empresa en 1937 a raíz de una serie de dinámicas que tal vez la sociedad no pudo maniobrar bien en el escenario cultural, económico. Y nada, pues finalmente creo que las bibliotecas, ¿no? El trabajo de las bibliotecas privadas de los colaboradores permanentes de San Pedro Ortega que se transformaron de un sentido privado hacia lo público. Esta idea de las bibliotecas, pues de los anaqueles y que se transforman a aldeanas, a campesinas, ¿no? Para la lectura en 3 formatos y para distintos públicos o lectores, que la red de lectores o la idea de lector aquí se complejiza de una manera increíble. Aquí la idea de la masiva y convulsa manifestación territorial, ¿no? La correspondencia que llegó a la Biblioteca Nacional a través de la experiencia que también se manifestó con la llegada del acontecimiento literario y cultural del momento, que era la selección San Pedro Ortega,
pues eso evidencia pues una relación de conocimientos bibliográficos, de caracterizaciones lectoras a nivel nacional e internacional, con la puesta a disposición de libros y bibliotecas como hechos de sociedad. Eso nos explota la idea conceptual del lector en 1930. Y bueno, nada, finalmente en cuanto al porvenir de la investigación de la historia del libro y la edición, creo que es muy importante seguir ese trabajo de las relaciones socioeconómicas para la década de 1930 y descubrir al país, a la Colombia de esa época, en términos de López Pumarejo, que él decía que a Colombia no había que revolucionarla o reformarla, sino descubrirla. Y creo que a nosotros los investigadores nos queda todavía esa gran misión desde 1930, la idea de descubrir el país de la década de 1930. Hay mucho todavía por hacer en cuanto a las relaciones socioeconómicas. Nos faltan estudios e interdependencias alrededor del derecho de autor, la propiedad literaria, la circulación y los usos de lo impreso, fuera de los circuitos de registro oficial en ciertas sociedades, ¿no? Eso es importante porque es que esto haría una historia cultural e intelectual muy rica con sus vicisitudes y sus singularidades. También hay que estudiar la producción industrial y tipográfica libresca, las tentativas de sus catálogos que mayormente se manifestaron en la prensa y que pues jugaron un papel fundamental y clave en las culturas literarias, comerciales más complejas de las sociedades, de la sociedad colombiana. Finalmente, sobre los estudios literarios, hay unas conexiones muy interesantes entre literatura colombiana, cultura y sociedad que todavía no están desentrañadas con este caso propiamente, ¿no? Yo lo dejo manifestado en el libro, hay que desentrañar los circuitos letrados que validaron y desacreditaron el nuevo canon de la literatura nacional. Y esto obviamente nos deja un gran interrogante. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los términos de canon y literatura colombiana y cómo se relacionan los distintos lectores convulsos que aparecieron en el escenario eh, social y político a raíz de este acontecimiento cultural como lo fue la selección San Pedro Ortega, cómo estos lectores se relacionan con esos conceptos de canon y literatura. Es una gran deuda, hay mucho por trabajar sobre este tema, pero por lo menos en cuanto a las relaciones editoriales, de trabajo técnico y de esta idea, de este entramado de relaciones en la industria tipográfica y en las relaciones intelectuales, creo que lo hemos podido ver a lo largo de esta conferencia y a lo largo del libro. Pues nada, yo les agradezco muchísimo por este espacio y si tienen preguntas, pues podría responderlas. Perdón también por un poco me excedí en el tiempo, pero creo que todos estos puntos eran valiosos para ponerlos sobre la mesa. Muchas gracias. Dejo mi correo por si alguien tiene una duda puntual sobre esto que acabo de exponer. Muchas gracias, Miguel. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Ahí te las han ido pasando, entonces adelante. Ok, sí. Bueno, me pregunta Ana que si les podría comentar cómo llegué a este objeto de estudio y pues hablar un poco sobre la experiencia de trabajo con los archivos. Bueno, yo realmente, como creo que le han pasado mucho en la cultura de los historiadores y de la construcción historiográfica, yo no soy historiador, pero he sabido que hay una idea de cultura, sí, un mito un poco, una práctica un poco interesante que les ha pasado a los historiadores, y es que cuando están en medio de la búsqueda de material archivístico y de consulta de material archivístico o incluso bibliográfico en las bibliotecas, eh, justo cuando uno está persiguiendo su objeto de estudio, aparecen una serie de personas, de relaciones, de presiones un poco alrededor de la investigación que brindan luces y brindan pistas alrededor del hallazgo de la definición del objeto de estudio, ¿no? Yo cuando empecé la investigación, que como le decía Ana al principio, yo fui becario en el 2016 de la beca del Instituto Caro y Cuervo en Historia de la Edición en Colombia. Yo solamente tenía la idea primogénea de hacer un estudio de la selección San Pedro Ortega que estaba publicada, ¿no? Entonces me di cuenta que habían 3 ediciones de la selección San Pedro Ortega y, y dije, bueno, vamos a ver qué se puede encontrar alrededor y qué relaciones alrededor de su compilador o la idea de que yo tenía que era de su editor, pero como vimos el estudio y en el libro y a lo largo de esta conferencia, pues San Pedro Ortega no fue su editor, sino su compilador.
me di cuenta que alrededor del nombre de Samper Ortega había una serie de materiales que estaban todavía inéditos e inexplorados. Estaba la Biblioteca Nacional, de la cual fue su director. Había un archivo histórico de la Biblioteca Nacional. Por supuesto que él hizo parte de esa gran historia del archivo histórico, porque es como su principal eje de movimiento alrededor de muchas relaciones intelectuales. Y en medio de esa búsqueda, pues los colaboradores de la Biblioteca Nacional, entre ellos Camilo Páez, recuerdo que me dijo, pregúntese en mi gimnasio moderno, porque ellos, al Samper haber sido rector de ese colegio, seguramente debe haber algo ahí importante. Entonces, esta serie de relaciones me condujeron, por supuesto, al gimnasio moderno, y allí llegué con una formulación de un problema que estaba, digamos, a rasgos generales muy básico, pero que se hizo complejo y bastante rico y bastante útil cuando me dijeron, sí, aquí reposa el archivo personal de Daniel Samper Ortega. Eh, por supuesto que esto cambió totalmente la perspectiva y la amplitud del objeto de estudio, los alcances de ese objeto de estudio, y por supuesto resultó siendo una investigación un poco más compleja porque me permitió develar una amplitud de la red de personajes, de relaciones, de presiones a nivel comercial, político, intelectual, cultural, legal, y pues pude completar más la idea, y por supuesto que allí pude entender propiamente los rasgos editoriales, los rasgos de producción tipográfica, los aspectos económicos que se requerían para sacar adelante una selección Samper Ortega, que como lo vemos, eh, se amarró a un sistema, a una cadena de contratos, de liquidaciones, de fijaciones de precios que en últimas pues requerían este análisis y este abordaje inserto dentro de una política cultural que llegó a dinamizar este tipo de negocios, ¿no? Porque la selección nació siendo un negocio privado particular entre dos personas, entre dos intelectuales, un abogado, otro escritor, y que pensaron un negocio, y que después de 5 años de ese negocio, en 1935, con la llegada del gobierno, se dinamizó este tipo de relaciones, y casi que se nodalizaron las personas y todas las acciones alrededor de una selección Samper Ortega que cumplió un papel cultural de modernización, que como le digo, Renan Silva, incluso Álvaro Tirado Mejía o Daniel Pecó o Bernardo Tovar Zambrano han hablado un poco más de esta idea de la idea de la modernización social y cultural, la culturización, un poco la idea de que estos nuevos gobiernos llegaban, y que pues la selección Samper Ortega con su idea privada pues hizo parte de ello. Eh, Me preguntan si he revisado el asunto de los lectores y la lectura en relación con la selección. Y sí, sí, pues cómo se ha hecho, cómo lo he hecho, porque estudiar la lectura es difícil por el tema de las fuentes. De acuerdo, de acuerdo. Esto es, como lo decía yo en mi conferencia, es una cuestión muy, muy compleja. Yo solamente traté de hacer una caracterización y un perfil muy general de cuáles fueron esas relaciones de lectores de distinto tipo que tuvo la selección Samper Ortega, y principalmente ahí nos encontramos también con una catalogación muy interesante desde su compilador, por la idea de que la selección Samper Ortega iba dirigida hacia el lector de tipo corriente. Esto es en palabras de Samper Ortega. La selección quería atender unos públicos o unos lectores que según él, se movilizaban más por el sentimiento, por las emociones, y de ahí que bajo ese criterio, por ejemplo, construyó una sección de poesía bajo esa idea, de que el lector iba a encontrar en esa sección de poesía lo mejor seleccionado según sus estados de ánimo, poesías o poetas del amor, poesías de la patria, mujeres poetas, poetas extranjeros. Entonces, todo ello se iba un poco encauzando la poesía del dolor, ¿no? Entonces, en nuestra literatura colombiana, ahí quedó definido que nosotros tenemos poetas del amor y del dolor. Entonces,
Digamos que esta caracterización es según lo que los dispositivos editoriales y los artefactos culturales o hechos de sociedad como son las colecciones nos revelan, ¿no? Pero yo creo que también hay otra tarea muy importante y lo dejó claro también en Renan Silva en su libro de República Liberal, Intelectuales y Cultura Popular, que hay una serie de relaciones, se explotó la cantidad de lectores eh, que manifestaron su interés hacia la selección Samper Ortega y que quisieron entrar a participar en esta discursividad del lector, ¿no? De la idea de la participación de una nueva sociedad que se quería inscribir en cierta medida a unas nuevas políticas y un nuevo accionar, un nuevo engranaje político que ya señalaba, que configuraba desde su particularidad, desde el circuito intelectual, señalaba que eso era cultura popular. Entonces, muchos llegaron a la selección San Pedro Ortega, a la Biblioteca Nacional, a su compiladora, a su director, pidiendo la selección San Pedro Ortega, comentando que habían representado una obra teatral en uno de los colegios, en una de las aldeas, que hacía parte de la selección San Pedro Ortega. Entonces ahí se dinamizaron ciertas prácticas y no solamente de lectura, sino también de la representación a partir del libro, ¿no? Entonces, esas son cosas que quedaron, digamos, de alguna forma mencionadas sistemáticamente dentro de mi libro y lo expliqué un poco ahora, pero hay una gran deuda, una súper deuda grandísima en cuanto a los lectores de la selección San Pedro Ortega. Yo también me dedico un poco más a los lectores intelectuales, ¿no? Que corrigieron, que debatieron, que valoraron la selección San Pedro Ortega, que la criticaron, que la llevaron a los estrados políticos para juzgar a su seleccionador, que la llevaron a los reportes de los ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación tenía que dar su reporte y San Pedro Ortega fue llamado a dar su reporte y porque los lectores o los primeros observadores de la selección San Pedro Ortega y en su grupo también conservadores llegaron a juzgarlo y a ponerlo en el estrado un poco, a decir, bueno, pues explíquenos, justifique mediante el informe del Ministerio de Educación, explique y también explique ante el Senado, porque también fue llamado al Senado, explique por qué esta selección San Pedro Ortega cumple con esta serie de autores, de textos, ¿por qué? ¿Por qué llegó así? Y bueno, defensas de la selección San Pedro Ortega hubo múltiples. También hablamos de eh, Luis Eduardo Nieto Caballero, que era un muy buen amigo de San Pedro Ortega y también tuvo que ir a los estrados a defender la selección San Pedro Ortega, ¿no? Entonces ahí hay una serie de circuitos intelectuales que también están leyendo la selección San Pedro Ortega en el sentido de que la reconocen, de que la ven, de que es el acontecimiento cultural y social del momento. Y bueno, pero ya más intrínsecamente la idea del lector, eso sí creo que es una gran deuda que tendremos que saldar con otros estudios. Y finalmente me preguntan, Laura Salcedo me pregunta que si encontré por casualidad entre los autores de la selección San Pedro Ortega o de los colaboradores a Jorge Salamea Borda o intelectuales de su grupo Los Nuevos. Sí, Jorge Salamea también de hecho, Jorge Salamea entra también en esta década de 1930 a jugar un papel político también muy importante, ¿no? O sea, y ahí también se inscribe como uno de los miembros o uno de los actores que fueron dinamizando un poco eh, esta selección San Pedro Ortega, ¿no? Que también la reconocían en la correspondencia, por supuesto, encontré a Jorge Salamea Borda. Eh, y de los intelectuales del grupo Los Nuevos, bueno, tal vez habría que también como identificar propiamente, digamos, cómo San Pedro Ortega también entendía estas corrientes o estas generaciones de literatos o de literaturas que estaban ahí, pues, digamos, catalogadas, por ejemplo, como Los Nuevos. Eso también sería muy interesante detallarlo, cómo fue ese diálogo entre las nacientes eh, corrientes o bueno, grupos intelectuales alrededor de la literatura y que se definían bajo ciertas categorías, pues cómo fueron
participando también de la selección San Pedro Ortega. Recuerdo también, por ejemplo, la gruta simbólica. Luis María Mora, que hacía parte de esta gruta simbólica, en la que también estuvo Julio Flores, bueno, a principios del siglo XX, hacía parte, también fue un excelente colaborador de la selección San Pedro Ortega, porque también fue catalogador de la Biblioteca Nacional. Y San Pedro Ortega, por ejemplo, en el tomo que dedica a Luis María Mora, habla de esa gruta simbólica. Entonces allí hay un reconocimiento también de estas corrientes literarias, de estos grupos literarios que también se inscribían en esta nueva corriente, en esta nueva definición de la literatura colombiana, y creo que es una gran pregunta la que hace Laura de poderlo definir. Creo que podría resultar un interesante estudio y a la vez un artículo sobre cómo también estas nuevas corrientes iban inscribiéndose también alrededor de una selección del grupo selecto de autores que San Pedro Ortega pudo pues consolidar con su selección. Pues bien, creo que no tengo como más preguntas acá, creo que no se han consignado más, y yo realmente quiero nuevamente agradecer a la Universidad de Antioquia, a este programa de la cátedra Tomás Carrasquilla que lidera la profesora Ana María Agudelo. Y pues yo los quiero invitar también a la próxima sesión del miércoles 7 de octubre. Las siguientes también prometen ser unas sesiones muy buenas. Y pues espero que de verdad lo hayan aprovechado, que podamos tener otros espacios de diálogo, y que si hay más preguntas, pues también mi correo también está disponible para que podamos seguir este diálogo de la selección San Pedro Ortega. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muy interesante el estudio que estás haciendo y ojalá podamos leer próximamente como todo el proceso, pues, como el análisis que realizas de estos nuevos materiales que encontraste, porque sí se agradece cuando uno encuentra nuevos archivos o cuando está trabajando con las uñas y llega alguien y lo encamina, o bueno, el destino, el azar le permite encontrar otra documentación, otras fuentes. Entonces, bueno, ojalá pronto podamos leer lo que escribas al respecto. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, y como dice Miguel, quedan invitados para la próxima sesión, donde escucharemos al profesor Juan David Murillo Sandoval hablando sobre ferias del libro. Bueno, Miguel, hasta luego y muchas gracias. Gracias a toda la Universidad de Antioquia, a todas las personas que nos prestaron el apoyo técnico. Miles de gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.